por ahí el proceso inflamatorio, entre maligna y maligna, que es el tema más que me interesa. Del testículo epidimo no vamos a hablar mucho de epidimo, porque epidimo las patologías más frecuentes son los procesos inflamatorios y los quistes de epidimo. Ahora ver por eso en mi clase. Tenemos sobre testículos, alguna variedad, varicocele, hematocele, inflamaciones y tumores, donde haremos ahí hincapié. Y sobre la próstata hablaremos por proceso inflamatorio, los procesos hiperplásicos y los procesos tumorales. La siguiente. Comenzamos entonces para recordarles que es a partir de entre la cuarta y la séptima semana en donde se hay un proceso de producción y generación, migración de las células germinales primordiales a nivel de la cresta genital y formación allí en esa etapa de embrión, un proceso inductor para la formación de todos los componentes desde el punto de vista productos masculinos, ¿verdad? Produciendo entonces un proceso de estimulación de estas células germinativas, actuando sobre el ectodermo y actuando sobre el proceso con el área mesodermo, para la producción de todos los componentes que corresponden a algunas estructuras del pene, los testículos, el escroto inclusive. Y luego, bajo el estímulo de la testosterona, se van a producir entonces una serie de desarrollo de los mismos, sobre todo inclusive en este caso las células Leydig, que son unas células a nivel del intestino muy importantes en este caso. Así es. Bueno, entonces el proceso de masculinización depende entonces del proceso de estimulación de la testosterona. Así es. Ella va a producir entonces un estímulo junto con las células primordiales, la formación del tubérculo genital y el desarrollo del falo, que se empieza a desarrollar y crecer y se alarga para transformarse entonces en pene. Los pliegues urogenitales que se han empezado a formar en la cuarta semana del desarrollo embrionario, entonces ya en la sexta y séptima empiezan a funcionarse, posteriormente después de la secreción de hormonas para formar la uretra esponjosa. Cuando hay un déficit en este proceso de formación de estos pliegues urogenitales, entonces hay las aberturas que vamos a mencionar más adelante, donde queda las epipadias y los procesos, la uretra no se cierra completamente. Hay entonces activación del ectodermo superficial con la fusión del plano medio del pene, a lo largo de la piedra y la formación del rafe penial, de efecto entonces en el desarrollo y del ectodermo a producir entonces aberturas sobre el rafe, la parte de la cara dorsal del pene. Luego entonces a estimulación también del ectodermo, la región del prepucio, se desarrollan luego los cuerpos cavernosos y esponjosos, derivado entonces del desarrollo del mesénquima del falo, y las tumefacciones labio-escrotales se fusionan para formar el escroto y el rafe. Si en este periodo, que va sobre todo luego a la séptima semana de desarrollo, hay una alteración en la proliferación de este epitelio, que sea la formación del ectodermo junto con las células germinativas, vamos a tener una serie de alteraciones en la morfología y en la estructura de los componentes del pene, así como la unión estructura e inclusive el descenso de disminución del proceso de la liberación hormonal de los testículos por parte de las células de la siguiente. Anomalías congénitas que podemos conseguir en el pene, por supuesto, se ven en recién nacido, la ausencia del mismo, que se debe entonces a algunas alteraciones en la parte del desarrollo embrionario de la estructura de que hemos hablado, la célula y también hormonal. La hipoplasia, disminución del desarrollo de algunas estructuras a nivel del pene. La hiperplasia, la hipopadias, con efecto sobre todo a nivel de la porción ectodérmica y la epipadias. Otra anomalía congénita tenemos la fimosis, por un exceso en estimulación de la porción ectodérmica, que cierra la porción anterior del prepucio, la parafimosis del prepucio redundante, la adherencia de la porción de la piel con el glande, que es la adherencia balano-prepucial, también se puede producir por un exceso en estimulación y activación de la ectodérmica. La siguiente. De manera que ahí viene la porción dorsal del pene, por un déficit en el proceso de maduración epitelial, vamos a conseguir algunas aberturas que van de la región perineal hasta la
porción del glande, donde puede haber una abertura, en estos casos, acompañado con anomalía de otras, bien sea de la vejiga, la región perianal, la conflictualización en ese aspecto. Como menciona ahí, también puede decir el ano incorporado. En este llamamos entonces la hipopatia. La siguiente, vamos a hablar mucho sobre eso. Y cuando hay un defecto, entonces también por el desarrollo de la porción mesenquimatosa de los cuerpos cavernosos junto con el ectodermo, vamos a ver entonces en la parte dorsal una abertura del mismo de la que se pueden apreciar ahí de los letras, que además tienen llamado epispates. Entonces, como ustedes ven, eso depende mucho del desarrollo hormonal ectodérmico y de las células mesenquimales primordiales a ese nivel, de las células de ley. Así que, por lo menos tenemos esa alteración. Podemos ver una fimosis, una estrechez a nivel anular del prepucio, la adherencia a órganos prepuciales y la parafimosis, lo que se puede por defecto entonces desarrollar por la país. Los procesos infecciosos no pueden ser secundarios a eso mismo. No vamos a hacer hincapié en los procesos infecciosos. Es una clase más que todo que es infectología. Así. Tampoco vamos a hablar sobre los procesos inflamatorios, puede ser una clase aparte. Hablar de todos los procesos. Inflamatorios como la sífilis, gonorrea, chancroduro, glandoma inguinal, linfogranuloma venérea y herpes genital, depende de la gente. Entonces vamos a tener un proceso infeccioso que la clínica lo da por examen de laboratorio, antecedentes clínicos. Nosotros no vamos a ver más que cambios histológicos en estos aspectos en los cuales va a depender, por supuesto, del agente etiológico y la característica histológica que ya ustedes manejan bien. La vaginopostite con infección del glande y el prepucio causado por diversos microorganismos de saceo y de zapaga. No se puede desplazar la porción del prepucio, también estrecho, el aseo que es parte del aseo, pues eso es proceso inflamatorio. En una ocasión yo vi una intervención de una adherencia del prepucio en una paciente adulta y mire, no hubo anestesia, porque anestesia lo que era muy peligroso, separar la porción del prepucio con la superficie del glande. La siguiente. ¿Qué nos interesa entonces del pene? Bueno, hay dos aspectos importantes que ustedes tienen ya que manejar en la parte clínica en el examen físico del paciente. Hay dos lesiones características que tienen que diferenciar de los procesos sifilíticos y del chavo, que son las lesiones superficiales en el pene, que se pueden presentar en dos formas, en una forma de una placa y una forma de un cóndilo. Es una porción sobrelevada. Las placas generalmente son blancas o pueden ser equinosas. Pero no son sobrelevadas. Generalmente son erosivas. Cuando son sobrelevadas, entonces me está hablando de un proceso proliferativo del epitelio, que son maladas. Cuando se presentan estos, es más que todo por el proceso de queratinización, esto más por el proceso de congestión y proceso degenerativo. Que corresponde también al proceso lesivo. Ya cuando nosotros hablamos del proceso sobrelevado, hablamos del proceso condilomatoso, en estos casos, en forma de papiloma, o también se llama así, en forma de papilas, que me va a hablar de un proceso de hiperplasia. Por supuesto, a nivel de la piel, del componente de la piel, que generalmente son producidos por virus. Esto puede ser un proceso infeccioso o que va a conllevar este mismo componente inflamatorio con degeneración, pero cuando hay un proceso ya formación de papilas o condilomatosis, vamos a hablar entonces de un proceso
hiperplasia de piel, que es lo que más llama la atención. Eso no quiere decir que estas no sean lesiones, porque pueden ser lesiones premalignas en estos casos. Lo que no ven son las características, si son ulceradas, de borde sobrelevado, etc. Entonces hablamos de tumores benignos como los condilomas. Está el condiloma acuminado y un proceso condilomatoso mucho más grande, grosero, hiperplástico, que el condiloma gigante. Ambos son producidos por el pH 6 y 11, lo que es como característico, la porción condilomatosa, las papilas a ese nivel, y esto son lesiones, como ustedes saben, igual que en el cuello uterino, precancerígenas. Alteraciones del epitelio, acantosis, ¿saben el término de acantosis? ¿No? La acantosis, engrosamiento de la piel, en el cuello, por no comprarlo ayer. Acantosis, o engrosamiento de la piel, en estos casos, y una característica de que forman las células epiteliales, los poilocitos, que son células características con un núcleo central que pueden tener algunas alteraciones nucleares y abundante citoplasma, producido por un proceso viral. Estas lesiones con el tiempo pueden condicionar a una lesión maligna, que depende de que si afecte o no la membrana de su metástasis, puede ser in situ o carcinoma epidémico. Es decir, que es lo que hay un segundo paso. La segunda característica entonces son los tumores malignos. En esta característica como enfermedad, o esta definición de estos términos, como es la enfermedad de Bowen, la enfermedad de Keitel y la papulosis boweniana, empieza así, en forma de placas. Desde el punto de vista semiológico, algunas se localizan a nivel de la región balanoprepucial, otras son más que todo a nivel del glande, y otros afectan todo el área genital, dependiendo de la gente teológica, cualquiera de ellas. Pero tiene la característica que son placas. Solamente una de ellas, que es la bowenoide, tiene algunas formaciones de hiperkeratosis que pueden llegar a formar pequeñas papilas generalmente blanquecinas en la superficie. Eso ustedes tienen que aprenderlo cuando se vaya a hacer un examen, sobre todo de venerias, para poder entonces identificar si son lesiones premalignas, si son lesiones virales o son lesiones de otro tipo, dependiendo de los exámenes de laboratorio, del ADN, etc. La siguiente, vamos cada una. El condiloma, ustedes saben lo que es un proceso acantósico, hiperplástico y hipertrófico a nivel del epitelio, está producido, como ustedes ven, por el BPH genotipo tipo 6 y 11, aparece sobre la superficie mucocutánea de los surcos galano-prepucial, forma verrugas únicas o pueden ser múltiples, sésiles, se pueden trazar, y en algunos casos periculados. En algunos casos periculados. Generalmente son un color pardo a blanco parduzco, pero en algunas ocasiones también puede ser dependiente del grado de vascularización que pueda tener y el tamaño. Y son pequeños, pero son varios, son múltiples. La siguiente. Entonces ustedes ven ahí, examinan al paciente, ven que la lesión no es característica, no quiere decir que no se presenta a nivel del glande, pero el inicio debe ser en unión a este nivel balanoprepucial, que puede conseguir posteriormente en el glande. En el proceso ya aquí se ve mucho más equinótico, pero esta es la coloración. Bueno, entonces se ve a este nivel y se puede ver áreas esparcidas. Ese es el condiloma. Tiene cierta característica morfológica. La siguiente. Entonces presenta entonces un epitelio constituido por un epitelio plano, estratificado hiperplásico, con engrosamiento del estrato espinoso, lo que llamamos acantosis, e hiperkeratosis, por eso que se ve blanco. Mucha formación de queratina. Es decir, es un término de crecimiento activo. Hay una maduración epitelial que es normal, no vemos alteraciones nucleares, hay crecimiento hiperplástico como en estos casos, hay vacuolización de la célula del estrato espinoso, es decir, la porción media del epitelio, llamado coilocitos, que uno ve un coilocito, aquí hay un BPH. Es lo primero que uno va a descartar. Hágale un estudio de orina para determinar por centrifugación la característica de la célula, a ver si tiene un BPH ahí. Y lo que es más importante,
no atraviesa entonces la membrana basal. Son lesiones benignas en estos casos. Ese es el condiloma abdominal. La siguiente. Entonces, si nosotros damos un corte a una de esas áreas condilomatosa, lo que vamos a observar entonces que la porción espinosa está mucho más grande. Ese proceso hipertrófico engruesa, constituye la piel, y vemos gran cantidad aquí arriba de queratina, con gran cantidad de algunos de esos aspectos de queratinocitos. No se debe ver estas formaciones de queratina para formar los típicos perlas córneas que se ven en el carcinoma. Si uno lo ve con mayor frecuencia, entonces uno le da mucho más corte. Porque cuando se ven este tipo de imágenes, ¿verdad? Esto, si no hay, por supuesto, vello púbico cercano, entonces uno ve más gran función de queratina con propenso a formar perlas córneas. Eso lo caracteriza. Acantosis, roilocito, hiperkeratosis. Y no atraviesa la membrana basal. Con la imagen macroscópica que tenemos. Así. El condiloma gigante es algo similar, pero más grande. Más grande. En este caso. Pero en ocasiones crece tanto en la expansión que puede desplazar por destrucción la membrana basal. Ese es el riesgo del condiloma gigante. Pero igualmente producido por el VCH, es una lesión exofística, generalmente solitaria o es única, de gran tamaño, es invasivo y tiende a recidivar cuando se hace la resección. Generalmente todos estos procesos virales recidivan, si no se trata desde el punto de vista del tratamiento médico, clínico. Pero a pesar de que se puede extender por lesión, por crecimiento, generalmente no da metástasis, más localizado. Y si no da metástasis, hay dos. O se corta una parte, o se corta la mitad, o se corta. Porque generalmente es localizado. Consulta del pene. Así. Entonces ven esta región verrugosa en la porción externa que está en el prepucio, a veces abarca completamente toda la parte de la piel y hay que desplazarla para verla, pero está en la piel. Bien. Si nosotros damos un corte, vemos las lesiones de hiperkeratosis con acantosis. Hiperkeratosis, acantosis y coilocitos, similar. Pero el diagnóstico más que todo macroscópico para clasificar el mismo digo. Hay que dar corte profundo, sí, para saber si ha rebasado la membrana basal y hay un crecimiento hacia el tejido corneal. Lo siguiente. Entonces, es similar histológicamente al condiloma acuminado, tiene un patrón de crecimiento hacia la superficie y hacia abajo, hacia la profundidad, atraviesa la membrana basal, penetrando los tejidos subyacentes y no presenta atipias. Doctor, pero eso, ¿qué tan habitual es? Porque lo más común es que la que lo padece es la mujer. ¿Qué tan común es ver lesiones de ese tipo en la mujer? Depende de la carga viral. Lo que pasa es que la mujer tiene factor inflamatorio más repetitivo en el cuello uterino que no. Siempre hay células inflamatorias en el cuello uterino, porque hay un proceso de degeneración endometrial, ¿verdad? Y de las secreciones del endocelio. Entonces, cada ciclo menstrual es degeneración, destrucción y aumento de los niveles de proceso inflamatorio para que por un proceso apoptósico se destruya fisiológicamente ese material. Y generalmente, como es más difícil, para no decir que no se hace, ¿verdad? Es más difícil, no tienen el cuidado de saber el pH y todas esas cosas, entonces es más propenso las relaciones contra natura, las infecciones a nivel del cuello del útero. Y si tiene un proceso viral, con una carga viral, entonces hay más propenso en ella la frecuencia de la lesión. Pero cuando se le consigue hacer a una mujer, uno le dice, BPH para la cabeza. Y a veces se le hace, eso se toma una muestra de orina, se centrifuga, se aísla el componente del suero con las células en lo posible y se coloca en varias láminas, y se ve las células ureterales y uretrales que hay allí, a ver si son células coilocitas. No siempre.
pero ahorita hay pruebas hematológicas que dan positivo o negativo en el proceso de VIH. Son causales de temas de negocio. A mí me dice, yo no lo tengo, pero tienes estudio y negativo, entonces es una cosa más difícil. Pero no presentan signos diatípicos. Solamente coilocito. Un coilocito no es una célula neoplásica, sino que es una célula que por efecto viral tiene lo que nosotros llamamos reacciones, actividad reactiva celular por el proceso viral. Son células reactivas con crecimiento. La siguiente. La imagen histológica es igual, pero se ve una acantosis o engrosamiento mucho más severo, con actividad mucho más severa a nivel de la célula. Algunas de estas lesiones no son, como ya les dije, en forma de formación de verrugona o de papilas, más que todo son erosivas, pero no ulceradas. No ulceradas. Erosivas, equimóticas en la superficie de la piel. Parece un raspón, un traumatismo sexual o algo así, pero no, eso hay que estudiarlo muy bien, sobre todo cuando están en el área bien circunscrita a nivel del glande. Entonces tenemos tres patologías, como ya le dije, que tienen cierta diferencia. Unas son formaciones de placa, ¿verdad? Y otras son lesiones papulosas. Y las lesiones papulosas son similares a la bovina, en este caso a las otras blanquecinas que se ven como queratosis. Tenemos la enfermedad de Bowen, que son placas únicas, que son opacas, gris blanquecina, presentan ulceración leve, pero es superficial, no es profunda, no es una lesión bien circunscrita con elevación de los bordes y necrosis central. No. Pueden formar una cota, afecta el cuerpo del pene y el escroto, y vamos a conseguir histológicamente, cuando se toma la muestra igual, acantosis, queratosis similar, atipia epitelial, mitosis atípica y pérdida de la maduración celular, es decir, células con núcleos grandes, células minúsculas. Eso es una lesión carcinomatosa, pero in situ. Es decir, ya no podemos hablar ahí de un carcinoma epidermoide, sino de una lesión carcinomatosa in situ, y por esa característica se le llama enfermedad de Bowen. La eritroplasia de Keirat en este caso es de color rojo. Es equimótica, una placa equimatosa, está bien circunscrita, húmeda, brillante, con secreción, que afecta al glande y prepucio, histológicamente similar al Bowen. No podemos diferenciar histológicamente, pero lo hacemos desde el punto de vista más profundo. Y la papulosis boweniana es formación de pápulas, pero esta sí podemos diferenciarla de la anterior, de color más o menos un poco más parda, marrón rojiza, que puede afectar los genitales externos, testículos. Si cuando algunas están circunscritas, sobre todo a nivel del glande, otros pueden inclusive la piel y otros aspectos, y otros pueden inclusive diseminarse un poco más intensamente. Tienen una similar característica, pero en ellos la acantosis no es tan severa, ¿verdad? Podemos presentar lesiones atípicas celulares, inclusive coidocitos en ellos. Ellos van a culminar en una lesión. Cuando atraviesa la membrana basal, hay una activación de todo el epitelio, entonces produce una carcinometría. El siguiente. Como ustedes ven, ahí tenemos la característica de un carcinoma in situ, enfermedad de Bowen, placa roja con metificaciones, y eritroplasia de Keirat con lesión aterciopelada rojiza con alteraciones en el glande. Una más equimótica como que otras, mucho más extensa y una más profunda, que se ve inclusive en algunas como si fueran ulcerando y áreas sobreelevadas, pero con escasa formación de crosta y escasa necrosis en esos casos. Lo que hay que ver entonces si se extiende o no hacia el prepucio, hacia la región del cuerpo del pene y hacia la región inguinal. La siguiente. Eso es lo que vamos a ver. Acantosis, el grosor, activación celular, algunos coidocitos en otros casos,
faltaría la hiperkeratosis que estaría en la parte externa. No vamos a conseguir en el centro de la úlcera o de la lesión, sino en la parte más externa o profunda, ¿verdad? Con hiperplasia o aumento de crecimiento. En estos casos hay una actividad celular nuclear, pero en estos casos no se consiguen muchas atípicas, pero hay una actividad, una reacción activa. Por supuesto puede tener un infiltrado, congestión aquí en el tejido conectivo, infiltrado en el inflamatorio, etcétera, etcétera. La siguiente. La característica de fotografía de una papulosis pulmonar blanquecina en la unión con la núcleo oficial. La siguiente. Entonces, ¿qué vamos a conseguir ahí? El carcinoma in situ generalizado en cualquiera de las tres. Vamos a tener entonces una proliferación epidérmica llamada acantosis, abundante mitosis, algunas mitosis son atípicas, hay células displásicas con grandes núcleos hipercromáticos, pérdida de la maduración y no atraviesa la membrana basal. Por eso que se le llama in situ. Porque si atraviesa la membrana basal y vemos alteraciones y aquella queratosis que vemos ahí, ya lo clasificamos como un carcinoma epidérmico. Así. El carcinoma epidérmico entonces, que sería ya un proceso invasivo que comenzó generalmente con alguna de estas tres anteriores, cuando es primario, por supuesto. Inicia con un pequeño engrosamiento epitelial grisáceo con grietas en la mucosa que se ulcera o como un condiloma que aumenta hasta una masa vegetal. Progresación a pápula leucoplásica, así blanca, es decir, con hiperkeratosis sobreelevada, que en el centro se ulcera, una bohemiana, con una base necrótica infectada con borde de una úlcera. Hay un crecimiento activo, hay degeneración epitelial, hay secreción, hay humedad y hay consumimiento de células inflamatorias, hay proceso apostósico con necrosis central. Lo que vamos a ver la siguiente. Entonces vemos que la lesión puede comenzar así, macroscópicamente no la pueden clasificar, y culminar así. Fíjense que son parecidos con áreas blanquecinas. El problema es que te va a decir el paciente que comenzó con algo pequeño y no ha dejado de crecer. Y le vas a papar ganglio y está aumentado el volumen. Puede haber dolor. Y hay un área central con ulceraciones. Entonces tienen que diferenciarlo de un chancro. ¿Sí? O una úlcera poplatoria. La siguiente. Puede ser tan amplio, la siguiente. Que viene una fotografía. Entonces hay igualmente una proliferación epidérmica, hay acantosis. Hay abundante mitosis atípica, hay células displasia con grandes núcleos hipercromáticos, hay pérdida de la maduración. ¿Y qué lo va a diferenciar de las otras? Que esta se atraviesa la membrana basal. Entonces el diagnóstico es histológico. Hace la sospecha, es histológico, entonces se toma la siguiente. Entonces, con el tiempo, a veces se presentan así dos lesiones, así como la mama a veces consiguen con una pelotica y a veces con una úlcera grande, a veces se ven pacientes que ya le ha dado metástasis los ganglios, hace una lesión carcinomatosa que afecta inclusive la piel del mismo. Y cuando se toma una muestra, inclusive de la piel o cualquier área, me va a dar este ejemplo. Perlas córneas, lo que les decía, perlas córneas, formación de pequeñas perlas córneas, núcleo aumento de volumen, displasia acentuada, proceso inflamatorio agregado, necrosis, fibrosis, regeneración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo importante, que ustedes al menos piensen que puede ser una lesión cancerígena y por qué no, es lo que hay que identificar en estos casos. Por supuesto, ustedes le hacen el examen clínico, le hacen estudios de DTR, le pH, le palpan los ganglios, etcétera, etcétera, le hacen su anamnesis, etcétera, etcétera, hablan con la pareja, si hablan con la pareja, y bueno, pero que tienen con el urologo, el epidemiólogo, no sé quién ahorita lo contestar la carne.
infectólogo, ahorita infectólogo, urólogo, epidemiólogo, dermatólogo. Así bien. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. La pregunta la haré yo. Anomalía congénita a nivel testículo y epididimo. Bueno, como ya le dije, no vamos a hablar mucho de epididimo ni de los procesos inflamatorios, secundarios, un proceso de células, un proceso bacteriano, quístico en esa parte. Entonces, ¿qué alteraciones congénitas podemos conseguir nosotros a nivel de los testículos? Bueno, ausencia del testículo de uno de ambos, bien sea porque no ha descendido, ¿no? O porque no lo ha hecho. Fusión testicular, quistes testiculares y la criptorquía. No vamos a hablar de eso. Podemos conseguir procesos inflamatorios por diferentes agentes. Lo que va a caracterizar son las células inflamatorias, proceso agudo, puede ser macrófago, eritrocito, etcétera, etcétera. Esto ya ustedes lo saben muy bien, ya están graduados, por lo menos estoy tranquilo en ese aspecto. Y eso depende, por supuesto, como ya ustedes lo saben, de la gente que va a dar ciertas características clínicas externas. No vamos a hablar de eso, no se lo voy a preguntar. Así que, existen otras patologías por alteraciones vasculares del tejido linfático, otras patologías por varices, donde tenemos entonces líquido, con hidrocele, el varicocele, por las venas a ese nivel, varicosa, el hematocele, componente de sangre, fibrocele, componente linfático y espermatocele. No vamos a hablar de esas patologías, se lo llevan a la clase de urología. Aquí sí, vamos a enredarle la vida a ustedes. El testículo, al igual que el ovario, la clasificación depende mucho de las células que le da su origen, maduras o inmaduras, por eso es una clasificación tan extensa, pero es más o menos parecido. Porque como derivan generalmente la misma hoja embrionaria de las células precursoras, nosotros vamos a utilizar dos, la que viene después de esta. Pero aquí más o menos quiero decirles una separación en el desarrollo y la diferenciación de las células. Puede ser que la lesión primordial puede ser, siga una línea de desarrollo gonadal, testicular plena y se forma el seminoma. Un seminoma, con sus características, seminoma simple, seminoma de células claras, seminoma que vemos más adelante. O puede seguir una diferenciación no gonadal y forma lesiones tumorales derivadas de las células pluripotenciales inmaduras que se diferencian unas con otras. Puede ser con diferenciación o no, se quedan pluripotenciales sin diferenciación. Cuando son diferenciadas, pueden formar entonces las lesiones tumorales extraembrionarias. Y cuando siguen la línea pluripotencial sin diferenciación, embrionarias. No. Dentro de la gama extraembrionaria, con diferenciación, se forma entonces, tenemos una verificación posterior de un carcinoma, coriocarcinoma, tumor de células del endodermo y carcinoma embrionario. Algunos se presentan en una edad menor de edad, otro en jóvenes, adultos jóvenes, otro en mayor edad. Y cuando sigue una línea sin diferenciación embrionaria, tenemos los teratomas y los tumores mixtos, que generalmente cuando se presenta cualquiera de estos tipos de tumores, hay que buscar otro tipo de tumor que lo conozco. Generalmente, como pertenecen ahora mismo al desarrollo embrionario de la hoja embrionaria, puede presentarse unos tumores. El 40% es un solo tumor, pero el 60% pueden tener combinados. Ustedes ven a mayor frecuencia de que en un testículo simple uno tiene que buscar otro. Ahora sí, la siguiente. Nosotros nos vamos a estudiar esta clasificación. Tumores derivados de las células germinales, tumores de los cordones sexuales y del estómago gonadal y los tumores mixtos. Vamos a ver la característica de esto. El más frecuente de todos los tumores es el seminoma. Y de el seminoma típico, el seminoma clásico, que lo van a conseguir en el contexto. Tiene sus características, su morfología, su tamaño, su color, e histológicamente también tiene sus características diferenciales. Luego tenemos el seminoma espermatocítico y el seminoma anaplásico, los diferentes aspectos morfológicos de la célula.
Otro derivado del tumor de las células germinales es el carcinoma embrionario, que es un segundo de frecuencia en 45%, el tumor del saco vitelino en 3%, el coriocarcinoma menos del 1%, frecuente en el niño. Y los teratomas, maduro o inmaduro. Igual que en el ovario hay teratomas, ¿verdad? El hombre también puede tener teratoma. Hasta ahora yo no he visto ningún teratoma en el testículo. Puro ovario. Puro ovario. Y la mayor frecuencia que nosotros tenemos es el seminomatismo, acá, cuando utilizamos la piel. Uno que oso por ahí, dependiendo de la gravedad, de la naturaleza. Tumores derivados de los cordones sexuales y del estroma gonadal, el intersticio. Tenemos entonces el tumor de las células de Leydig, recuerden que son tumores de producciones de hormonas andrógenas, llamadas intersticial del estroma, y las células de Sertoli, derivados de los cordones sexuales. Y los mixtos, que podemos conseguir en calidad pública. Esa es la clasificación que deben manejar. Vamos a ver algunos aspectos para ver. Los tumores germinales, entonces, tenemos el seminoma, que se presenta en adultos, son de gran tamaño. Generalmente la estadística de los tumores testiculares están entre los 22 años a los 34 años. Eso es dolores a nivel testiculares, y algunos se presentan a una edad más baja y otros. El carcinoma embrionario, que se ven jóvenes, son de pequeño tamaño, el saco vitelino, que se ven lactantes en niños pequeños, el coriocarcinoma en adultos jóvenes, derivado de células trofoblásticas, muy metastásico, los teratomas, que se presentan a cualquier edad y son de gran tamaño, y los tumores, derivados de los tumores. El saco vitelino es lactante. En la grabación te equivocas, pero el tumor de los lactantes. En los jóvenes el coriocarcinoma, igual que el carcinoma embrionario. ¿Por qué? Porque ellos tienen el diagnóstico se hace a temprana edad. Esas células generalmente no están allí presentes, pero presentan alteraciones, punto de vista hormonal, se hace un diagnóstico clínico, se hace un examen ginecológico, en el hombre, y se ve el tamaño, sensación de dolor, o nódulos allí palpables. La siguiente. Esta es una fotografía de un corte de un testículo normal. Este es un color, está un poco amarillo, pero este es un color pálido amarillento. Bien. Tiene su cápsula, que lo separa del resto. Generalmente los tumores testiculares son bien circunscritos y generalmente tardan en dar metástasis a realizar la cápsula. Tardan. Igual que algunos tumores. Tenemos los conductos semilíferos, tenemos un corte transversal del epidídimo, la siguiente. Y esto es una imagen histológica por un testículo, donde se ven las células inmaduras, que están desde la base, las inmaduras, hacia la parte central. Aquí está la madura acá. Entonces, por eso que en esta zona ustedes ven un núcleo más grande, más hipercromático, de células maduras de espermatozoides. Y a medida que van bajando la capa, el núcleo tiende a ir de tamaño hasta que se hace maduro y son secretados. Están separados por un tejido conectivo, uniforme, bien circunscrito, no hay irregularidad. Así es. Mayor aumento, o sea. Quien lo ve por primera vez dicen que es una lesión neoplásica. Hipercromatismo, aunque buena morfología. Eso es el aspecto normal, la cantidad de proteínas que hay en este componente nuclear, que están en crecimiento activo. Fíjense que no se ve ni el núcleo. Así es. Bueno, el seminoma clásico, la clasificación del seminoma, que es el tumor más frecuente a nivel del testículo, tiene estas características macroscópicas. Son lobulados. Generalmente hay uno o dos lóbulos en una misma circunferencia. Puede conseguirse, generalmente es único. Generalmente es único.
son de gran tamaño, crecimiento homogéneo, lobulados, en un color pálido grisáceo, no es hemorrágico y generalmente no hace necrosis. No invade la cápsula, se extiende al epidídimo y al cordón primario. Hay un problema. Los tumores de testículo son células redondas que tienen una característica, como ya le digo en la célula redonda con un núcleo realmente hipercromático. Eso lo vamos a ver en todo. Lo que va a haber la diferencia es a nivel del citoplasma. Algunos pueden ser blancos o claros, transparentes. Algunos pueden ser rosados, a un color morado, rosado, así. Y eso generalmente es lo que nosotros nos llamamos la característica para poder clasificar. Pero generalmente son redondos. Algunos forman sincipios, pero algunos pueden hacerse formando en cadena. Para poder. Algunos son uniformes y no forman fibrosis, pero hay otros que pueden formar fibrosis que los envuelve y los separa uno de otro. Esas son las características que uno tiene que observar en ella. Entonces, en el seminoma clásico son células uniformes, son grandes, redondas y una membrana bien definida con un citoplasma acuoso, claro. Es lo que le decía. Esto es lo característico de un seminoma clásico. Citoplasma claro, acuoso. Tiene un núcleo prominente, está extendido en forma de lobulillos redondos y tiene tabiques de tejidos fibrosos que puede separar esos lobulillos, lo que decía yo allí. También se caracteriza por tener un infiltrado linfocítico y escaso estrógeno. Generalmente es el más frecuente y no tenemos dificultades en clasificar. Aquí tenemos la célula del citoplasma generalmente claro, aunque algunos citoplasmas se ven rosados, y estas son las áreas de fibras con células que las envuelven, que las separan unas de otros lobulillos. Ustedes ven acá. Allí no se ve la siguiente. Bueno, esta es puede ser, como le dije, un solo lóbulo, o puede ser que ese nódulo esté separado en varios segmentos. No se ulceran, no hacen cuadros de hemorragia, tampoco hacen quistes, y si lo hacen es en la parte central por degeneración. Finalmente una degeneración quística cuando se consigue. Pues siguiente. Aquí vemos otra lesión, estas son blancas, o está extravasándose para acá o veo otro crecimiento aparte fuera de la cara. Aquí tenemos otro periférico, tiene la cápsula preservada. Tiene este crecimiento un poco equimótico, que corresponde a esto, algo equimótico hemorrágico, no sé si es traumático, entonces se ve delimitada esta parte tumoral de esta parte no tumoral. Macroscópicamente, en estos casos es muy característico. Así es. ¿Y qué es lo que vamos entonces nosotros a observar? Bueno, la célula. Primero, que no está muy organizado, que hay estas áreas fibras que separan unas de otras, de estos lobulillos pequeños. Aquí vemos una célula que está oscura, eso no es lo característico, podemos conseguir las células normales. Lo que nos va a llamar la atención son estas células claras. Estas son calcificaciones, lo podemos conseguir aquí. Algunas calcificaciones que se producen en ellos y áreas de fibra. Núcleo hipercromático pero redondo. Generalmente no hay una displasia, un proceso anaplásico muy evidente, son citoplasma claro. Podemos conseguir áreas con citoplasma claro acumulado con áreas de este espectro. Entonces, si aquí no vemos ninguna característica de apipio, vemos áreas de fibrosis y vemos abundantes áreas blanquecinas, lo clasificamos como un seminoma. Pero recuerden que vamos a ver lesiones mixtas. La siguiente. Aquí observamos la gran cantidad de células con el citoplasma claro. Aquí han degenerado, pero sin el citoplasma claro. ¿Sí? Aquí no hay
problemas en el proceso de diferenciación, y la área de fibrosis, aquí no tenemos, falta el infiltrado inflamatorio crónico que no se aprecia muy bien para clasificar. Así, linfocítico. A mayor aumento, citoplasma claro, núcleo hipocromático, aquí vemos una mitosis, aquí vemos otras áreas con cardiolisis, pero generalmente presionan su área bien redondeadas. Aquí se ven los nucleolos y la área de fibrosis. La siguiente. A mayor aumento, lo que vamos a hacer. La siguiente. El espermatocítico es igual al aspecto morfológico en el tamaño, porque es igualito en un seminodo, pero tiene otra característica. Generalmente presenta áreas hemorrágicas y quistes, entonces son más degenerativos y presenta este tipo de células pequeñas. Puede presentar en un mismo área células pequeñas, células medianas o células grandes, una más que otra, pero no presenta tapique fibroso y no presenta un cuadro inflamatorio que lo diferencia del plasma, que estilo presenta. Entonces es de gran tamaño, homogéneo, de color gris pálido, blando, friable, sin hemorragia, sin necrosis, rara vez la metástasis, pero puede también en algunos casos infiltrarse y producir cuadros de metástasis. Entonces ustedes ven aquí células que son más grandes, como esta, células más pequeñas, algunas tienen un citoplasma claro, otras un citoplasma un poco más oscuro en estos casos. Y no vamos a conseguir área de fibrosis en ninguna de estas áreas, ni tampoco un infiltrado inflamatorio. El espermatocítico. El anaplásico, bueno, como su nombre lo dice, que no está acá, va a caracterizarte porque no lo vamos a enmarcar en esta clasificación ni en la anterior. ¿Por qué? Porque hay una gran displasia anaplásica a nivel celular. Entonces lo que me está hablando de que es un tumor mucho más severo, mucho más peligroso y puede metastarizar más en la anaplásica. La siguiente. Esta característica del hematocítico macroscópicamente el tumor que tiene su cápsula, tiene por fuera, aquí no se puede apreciar. La siguiente. Y la característica. Tienen unas células grandes con núcleo prominente, otras son células más pequeñas de diferentes tamaños. Sin fibrosis y sin infiltrado inflamatorio. Entonces, células grandes. La siguiente. El carcinoma embrionario, además de que es un tumor más pequeño, generalmente central, se localiza en la parte central y tiene como característica es que puede producir en estos casos hemorragia, quiste y necrosis. Es de localización central o inferior, invade la cápsula, produce una hemorragia con necrosis y es blanco. No es tan consistente, no tiene área de fibrosis como el carcinoma clásico. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a compararlo con la versión anterior. Tiene células claras, tiene unas células pequeñas, grandes y medianas, tiene área de fibrosis, tiene área de proceso inflamatorio, entonces lo que vamos a hacer. Entonces no lo vamos a conseguir. La distribución no es igual, fíjense que forma hileras o túbulos, en alguno de estos aspectos, un citoplasma mucho más oscuro, el núcleo aparentemente igual. Tiene abundante citoplasma, el núcleo vesiculoso, el núcleo prominente, un borde citoplasmático indistinguible y tiene cardiorexis. Hasta acá no podemos decir nada de diferencia. ¿Verdad? Tiene mitosis incrementada, mitosis atípica, pero tiene un patrón de crecimiento en forma de cordones, en forma de túbulos, glandular o papilar. Es diferente. Y no tiene área de fibrosis. El carcinoma embrionario. Tiene abundante citoplasma que en este caso no es claro. Y si no es claro, no es un proceso seminal. Puede ser de otro. La siguiente. Bueno, aquí una imagen aumentada. Aparentemente esta es la zona normal.
y la zona del tumor. Fíjense la diferencia del aspecto morfológico. Central y más pequeño. Eso no quiere decir que no se pueda conseguir unos pueblos, pero lo más característico es que sea central, hemorrágico y con área crítica en medio. Así es. Hasta allí son los tumores más frecuentes. Pero podemos tener otro tipo de variedad de tumores, también depende de la edad. Cuando en estos casos son en los niños, estamos hablando de una lesión de un tumor de saco uterino embrionario en este aspecto. Son no encapsulados, homogéneos, mucinosos, blanco amarillento y mucho más, es decir, que son blancos. La consistencia es degenerativa mixomatosa, no es tan fibrótica. Entonces tiene un patrón de crecimiento que puede ser microquístico, puede ser glandular o alveolar, formar papilas de aspecto sólido, mixomatoso o que llaman hepatoide, parece un fragmento de hilo. Es decir, el aspecto morfológico no es similar a los que vimos anteriormente. El más común, como dice ahí, es el microcístico que está rodeado por material mixto, que es lo característico y es lo que le da su consistencia blanca. Tumor del saco uterino. Lo siguiente. Vemos acá, esta área es una misma pieza del testículo. Esta vez, como decirlo así, como para decir, área más poblada, con mayor cantidad de células, el citoplasma mucho más oscuro y vemos esta área como que tiene poca cantidad de agrupamiento de células, también menos poblada, y vemos esta parte clara. O es edema, otro componente que se describe entonces anteriormente como un componente mixomatoso, lo que le da características blanca. Patrón sólido, que sería el patrón quístico, que no lo vemos, y patrón mixoide, que es el tumor del saco uterino. Igual, célula con núcleo redondo y hipercromático, se pueden ver los nucleones en ellos, pero el citoplasma en este aspecto está mucho menos citoplasma claro. Y esta es un área mixoide. Estas células se parecen a así. En relación a los tumores de cordón sexual y del estómago gonadal, le vayan notando el patrón de diferencia entre uno y otro. Tenemos los tumores de la célula de Leydig, que son tumores funcionantes con gran cantidad de producción de andrógeno. Entonces, generalmente el diagnóstico es por clínica en esos pacientes. Testosterona, aparecen a cualquier edad entre los 20 y los 60 años. Elaboran andrógenos, estrógenos, corticoides, y la mayoría de ellos son benignos, estos tumores de la célula de Leydig. Y los tumores de la célula de Sertoli, que también son llamados también angioblastomas, aparecen a cualquier edad, pueden elaborar andrógenos y estrógenos, y la mayoría también son benignos. Es otro tipo de tumores. Y como producen hormonas y andrógenos y esteroides, ¿de qué color van a ser? La siguiente, yo creo que no es así. Cuando se producen hormonas, generalmente son amarillentos, por la gran cantidad que tienen componentes de colesterol para que ellos sintetizan para producir generalmente son amarillentos. La glándula suprarrenal es amarillenta. Entonces, esa es la característica de esto. El tumor de la célula de Leydig es un acúmulo de células separadas por un estroma fibroso. Vamos a ver aquí, puede ser un patrón difuso, insular, trabecular, celuglandular. Es parecido a lo que tenemos anteriormente embrionario, pero el paciente no va a tener aumento de la cantidad o no. Entonces el diagnóstico generalmente lo orienta a uno por la clínica. Tiene diferenciación adiposa, calcificación y los formadores de patognomónico, cristales de Renk. Y nosotros vamos a ver ahí como formaciones cristaloides de color morado en esa área. Pero la célula va a tener más o menos la misma característica, redonda con nucleolo prominente. Tiene un citoplasma eosinófilo, nucleolo prominente, un tumor sólido con apariencia granular. Tiene nódulos blanquecinos menores de 0,5 centímetros de color castaño. Son pequeños. Generalmente son tumores pequeños.
La siguiente. Entonces ustedes ven componente fibrilar que puede decir, bueno, esto puede ser un seminoma, en estos casos. Y tiene un citoplasma oscuro, sí. Tiene un citoplasma oscuro y puede ser también un seminoma en algunos casos. Entonces generalmente para el diagnóstico de ello, si no nos lo da la edad, nos da la clínica. Entonces aquí son ejemplos del papagayo patólogo que dice, bueno, tiene componente fibrilar, tiene componentes agrupados como citoplasma oscuro, puede ser un seminoma, que no es el clásico, no le veo células pequeñas sino células grandes, citoplasma está oscuro, entonces vamos a ver la clínica que tiene el paciente, tumor de la célula de piel. No tiene fibrotema, infiltrado inflamatorio. El siguiente, a la mayor aumento ustedes ven acá, citoplasma rosado oscuro, un núcleo vaculado con núcleo prominente. Son células funcionales. Y esto es lo que le da el aspecto amarillento. La siguiente. Estas son las áreas de cristales. Material cristal. Que se ve en el hecho. También maneja muchos componentes para formar hormonas como colesterol, condensa y pueden formar entonces los componentes de cristal, con calcio y saponificación y eso, etcétera, en bioquímica que no vamos a meter. Ese es otro patrón, área patognomónica. Yo veo un tumor en riñón, se le toma la muestra y yo veo estas imágenes con cristal, no calcificaciones como la vimos en las fotografías anteriores, sino un aspecto así, con estas características. Nosotros entonces son los cristales de Reiki por tumor de célula de Reiki. Así mismo. La de célula de Sertoli debe tener la misma coloración, ligeramente amarillento, son células extravéculas separadas en forma de cordón o túmulo. Tiene un abundante citoplasma eosinófilo rosado, el núcleo es redondo, con núcleo prominente. Como ustedes ven, no es mucha la diferencia, solamente con alguna disposición extravecular. Igualmente nos orientamos con la clínica del paciente con alteraciones hormonales en el riñón, pero no vemos mucha diferencia. La siguiente. Macroscópicamente acá no es totalmente firme como el seminoma, es más que todo blando, entonces por ahí lo podemos ir descartando. Tumor no encapsulado y generalmente el central. Un hidrocelo, un espacio con líquido. Así, observamos las células de Sertoli, son un poco más alargadas, altas, líquidas, en este caso. Son tumores raros, muy raros. Nos orienta en la clínica. El resto tenemos que agarrar los textos y ver historia clínica y llamar al patólogo, al clínico. Así que, preguntas. Muy temprano para ello. Tenemos poco tiempo. Vamos a comenzar por no tan preso, no se van a que no se para nada. Bueno, eso es lo que me interesa de testículos, ¿verdad? La clasificación, que sepan el origen que viene embrionario, cómo se clasifican y cómo podemos diferenciar los unos y otros. En cambio, la coloración de la citoplasma, si tiene componentes fibróticos, si tiene procesos inflamatorios, si son tumores firmes, si son tumores blandos, si son tumores hemorrágicos, si son tumores quísticos, si son tumores mixematosos, la clínica del paciente. Eso es lo que nos orienta a nosotros. Igual que el de los ovarios, si no tenemos clínica, nos enredan la vida a los patólogos, cuando son procesos tanto del ovario como del riñón. Generalmente se pueden presentar a cualquier edad, pero acá, en el estado, creo que la última incidencia que yo leí en un estudio con un seminario, no sé si fue un seminario que están alrededor de los 30 por edad, 23 años, y empieza con un dolor testículo. No, pues es un dolor testículo. No, hacer un dolor testículo.
En relación a la próstata, hablaremos algo sobre la prostatitis, proceso agudo crónico, la hiperplasia prostática y el carcinoma prostático. Que la hiperplasia prostática puede ser por un desarrollo del proceso epitelial adenomatoso, se llama hiperplasia prostática adenomatosa, cuando depende de células basales y células mucinosas. Nosotros no nos guiamos de eso. Eso está en los textos. Y que si es adenomatosa o fibroadenomatosa, ureteral no, porque generalmente en una hiperplasia prostática depende de donde uno haga el corte. Si esta es una próstata y la atraviesa la uretra, aquí está la mayor cantidad de glándulas alrededor de la uretra, y la parte fibrosa más que todo está aquí, y la parte media tiene glándulas con fibrosis. Si el proceso es con predominio prostático a nivel glandular, bueno, la clasificación no glandular. Si el componente es fibroconectivo, bueno, es fibroso. Lo que nos interesa a nosotros, bueno, primero el proceso hiperplásico si es obstructivo, que obstruye el paso, depresión. Por hiperplasia glandular, bueno, no es importante. Es la característica de estas células, las células glandulares. Generalmente los tumores de próstata están en la parte externa del lóbulo, que tiene menos cantidad de glándulas. Tiene menos cantidad. Pero los procesos hiperplásicos generalmente son aquí y empiezan a crecer. Eso es un aspecto también característico. Y de las partes externas de los tumores, el lóbulo posterior. Si ustedes recuerdan anatomía, hay un lóbulo derecho, hay un lóbulo izquierdo y hay un lóbulo posterior, que es el que palpa, el proctólogo o el urólogo. El urólogo no palpa este, ni palpa este, palpa el de atrás. Se supone que si este crece, empuja hacia atrás, va creciendo de hacia atrás. Si empuja hacia adelante, generalmente es más obstructivo. Pero cuando se palpa el de atrás. Uno le da un corte, por supuesto, en este sentido, y un corte medio sagital triangular. Aunque se dan muchos cortes, se dan cortes aquí, se dan cortes aquí, se dan cortes radiados aquí, se dan cortes por aquí, tanto de una como otra, y una que abarque la uretra. A ver si hay un tumor en cualquiera de estas áreas, o si se consigue un tumor tanto en la parte externa como en la parte interna. Entonces nosotros nos guiamos si es por células basales, que si es por células mucinosas. Entonces es la característica del aspecto tumoral que ya van a ver más adelante cuando vemos los niveles de glándulas. La mayoría son fibroadenomatosas. Con disminución de la cantidad de testosterona, activación del componente fibroconectivo, acúmulo de grasa y el acúmulo también de líquido seminal, de secreción a esto, de secreción que va aumentando los espacios glandulares. Así como la mujer, hay un término que dice que la virilidad produce cáncer en el órgano. Si no se eyacula, lo que está aquí no es que nos vuelve loco. Algunos quizás se desesperen. Aquí va a producir una secreción que se va aumentando. Claro, nosotros fisiológicamente en las noches, como papel de marismo, hay la eyaculación. No tienen mano. Cuando sueña uno está en la noche, se despierta y porque en la noche uno tiene su erección fisiológica. Pero apenas uno despierta o se orina, se relaja. En los jóvenes no, por supuesto, en la joven uno se desespera y de nada, no lo deja dormir. Y esa contracción produce contracción también de estímulo y hay una eyaculación del sueño húmedo. Los adultos no, se pierde cuando se va perdiendo poco a poco y esa capacidad. Y ese material que está aquí tiene dos procesos: se calcifica o se infecta. Entonces, ¿es bueno o es malo? Entonces, en la característica
esta maduración, con el tiempo se dan cuenta que el espesor y el color del semen es diferente cuando se da mucho tiempo. Entonces, esa cantidad de material que hay aquí acumulado que no se eyacula va dilatando, presionando la glándula, y si no sale va formando quiste, que con la disminución de la testosterona aumento la cantidad de fibrosis, va a producir proceso hiperplástico y proceso quístico. Generalmente cuando nosotros le damos corte a la próstata vamos a tener nosotros una gran cantidad de fibrosis y quiste. ¿Y en quiénes se da eso mayoritariamente? En los pacientes mayores de 60 a 70 años. Que pichan con trastorno misionario en la noche. Lo primero que le pregunto a los cuando te bañan el interrogatorio, ¿cuántas veces en la noche orinar? No, 3 veces. Uno se acostumbra a orinar en la noche antes de dormir para pasar toda la noche tranquilo. Pero si a pesar de eso se levanta en la madrugada y decir que en la misión la presión prostática no permite que se vacíe por completo, entonces en la noche uno se le va acumulando en esta posición y la presión abdominal y todo eso, y entonces en la madrugada tiene que levantarse. Entonces ya es un paciente que está propenso a un proceso y bueno, vamos a hacer la antígeno prostático, vamos a ver cómo está la testosterona, a nivel prostático fraccionario, etcétera, 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 en su caso. Entonces, para llegar a pensar en un carcinoma prostático, vamos a ver la característica del núcleo y de la glándula. Eso vamos a ver, si no. Entonces, bueno, eso es lo que decía. Aquí tienen crecimiento de la próstata, generalmente forma cuando un proceso hiperplástico, generalmente las glándulas no están aquí, están aquí. Periuretral, y desembocadura con proceso seminal, etcétera, etcétera, y bueno, sigue su paso la orina de la vejiga hacia el pene, y estos nódulos y las glándulas presionan este conducto. Hay un proceso. Entonces aquí tenemos un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un lóbulo derecho. La siguiente. Y entonces vemos que la uretra, que está acá, hemos dado un corte desde afuera hacia adentro y lo hemos cortado por la mitad. Vemos la uretra con su epitelio pseudo estratificado, ¿verdad? Como queratinizado, ¿verdad? Y el crecimiento glandular. La mayor distribución de las glándulas están aquí, pero podemos conseguir también componentes glandulares periféricos rodeados por un tejido conectivo, fibroconectivo y áreas de fibrosis proliferada en estos casos. Entonces, cuando nosotros conseguimos glándulas aquí dilatadas, se supone entonces que el proceso es un área hiperplástico glandular, generalmente, y el proceso vuelve atrás. Lo podemos clasificar entonces atrás como un componente adenomatoso. Si lo que prevalece ahí es un componente fibroso, entonces es de otro tipo, a veces combinado, pero generalmente es combinado, salvo en aquellos casos de una próstata que, bueno, inmensa, que no deja orinar, no deja pasar la sonda, y hay que poner una sonda por aquí arriba para llegar a la vejiga y la siguiente. Entonces uno tiene que observar todo eso, el tejido fibroconectivo que hay, el tamaño de la glándula, el proceso hiperplástico que hay desde la pared hacia la luz, si en forma papilar o estratificada, el tamaño de las glándulas, si se están enquistando, si son pequeñas, si tienen su pared, si tiene una célula mioepitelial en la misma, y si tiene su doble componente epitelial. La glándula prostática tiene dos tipos de células, tres. Las células basales, una primera capa, y por encima la célula normal prostática, secretora. Y por fuera de ella la célula mioepitelial. Igual que en la mama, que yo les dije a ustedes, que son células que contraen. Entonces, en las lesiones malignas se pierde esta capa y se pierde esta célula. Y en la metástasis solamente vemos este tipo de epitelio. De manera que nosotros vamos a ver un solo epitelio con su núcleo pleomórfico y sin esta capa. Eso es un adelanto que les estoy diciendo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en la próstata.
Y de ahí vienen las clasificaciones. El número de glándulas, el tamaño de las glándulas, si hay quiste o no hay quiste, si la forma, etcétera, etcétera. Ese es el tema de área fibrótica, área glandular. Y no debe haber un infiltrado inflamatorio crónico. Ahorita con los muchachos que andan mucho en moto y antes era con ciclistas, se está viendo muchachos jóvenes con dolores. Y el problema es que le da vergüenza ir a un médico, a un urólogo, porque le dan un estudio. Ellos quizás no tengan ahorita una lesión tubular, pero les hace más propenso a una corta edad, a una lesión tubular, porque un proceso inflamatorio crónico va a producir alteraciones atípicas a nivel de las células de adaptación y va a condicionar entonces lo que yo les he preguntado a ustedes, las características de por qué las células neoplásicas se alteran. ¿Por qué? Porque un estímulo componente de crecimiento y anarquía va a producir entonces, y si tiene un antecedente genético, un proceso hiperplásico y luego un proceso neoplásico. Pero la motocicleta, la moto, pregúntale a los que tengan años en ese plan. Mira, bueno, sí, de vez en cuando tengo un malestar allí, la mayoría. La siguiente. Eso no es para darle miedo a lo que tenemos, sino para que piensen que la moto es por ahora, después tienen que comprarse su carro. O se lo dan a la mujer o a la novia y ustedes me... Yo dejé la bicicleta por eso. Yo tengo un primo que es ciclista y corrió en unos nacionales, bolivarianos y eso. Y aunque dicen que el cáncer de próstata es para los hombres que han sido vagabundos, ese ponedor como si es cierto, no, como no siempre es así, y los putos no tienen cáncer de próstata, igual que la monja, pero él tiene su cáncer de próstata. Y antes se decía no, que los ciclistas desarrollan la fuerza y no les da cáncer de próstata. No puede ser, si eso estoy viendo un traumatismo ahí localizado en eso. Y esas suyas son incómodas. Y uno que es delgadito, pero imagínate esos gorditos. Tu papá no haga como la bicicleta. Ah, pero fue porque se cayó. Ah, sí, pero que se cayó. Ok. Hay que mandarle a hacer el examen mensual. Mira, papá, no me dijo estas cosas. Entonces, cuando uno ve, esta es la luz de una glándula. Y uno empieza a ver aquí este crecimiento hiperplástico. Este es una papila, crecimiento papilar. ¿Recuerdan? Que va aquí y crece la luz. Entonces ve una capa y dos capas. Está bien. Tiene una capa basal y una capa periférica. Y tiene unas células mioepiteliales. Sí, está bien. Esta es una lesión hiperplástica de niño, con crecimiento hiperplástico. Los núcleos se ven bien, se ven subnucleolos. ¿Por qué? Porque está en crecimiento activo, pero normal. Cuando esta bicapa se pierde, ahí papá. Y cuando la mioepiteliales no la veo, ahí papá. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones hay un segmento de esta glándula que no la presenta, pero el resto sí. Y ahí es cuando le hacemos estudio de inmunistoquímica. Le hacemos estudio de inmunistoquímica cuando es bien diferenciado. ¿Por qué? Porque no veo, es decir, me parece pero no creo. Entonces se le manda a hacer estudio de inmunistoquímica y en el estudio de inmunistoquímica, que lo van a ver posteriormente en la foto de ven que es una área donde ve el reactivo y en el otro no se ve. En el otro no se ve. Entonces, en esos casos es que es ya positivo. Así es. Estas calcificaciones, condensaciones del material ahí seminífero, que es lo que se presenta cuando no hay drenaje de este componente, junto con la disminución del proceso hormonal. Esto que está acá forma un quiste, forma una atrofia y forma una inflamación y hidratación también. Además, por el proceso hormonal, entonces va a proliferar el proceso fibroconectivo y se forma la fibrosis. Si ustedes ven aquí, hay un proceso hiperplásico. Entonces yo puedo hablar de una hiperplasia adenomatosa. Si yo veo que además del proceso adenomatoso veo un componente hiperplásico de tejido conectivo, entonces lo que lo conmigo, fibroadenomatoso. O si hay poca glándula y el componente totalmente fibroso, es fibroso.
Pero eso no, lo que nos llama la atención a nosotros es la característica de esta célula. Por supuesto, son más propensos los fibras de los matosos o los adenomatoses a tener lesiones. La siguiente. Observen. Estoy diciendo para que vean las capas. Basales y periféricas. Basales y periféricas y las células mioepiteliales. Tienen que transmisar. Tienen que transmisar. Cuando yo veo una glándula y no tiene eso, entonces es una metástasis. Además, si esto es la metástasis al pulmón, me va a producir una glándula similar, pero sin las células basales y sin las mioepiteliales. La siguiente. Entonces, hiperplasia nodular prostática aparece luego a los 40 años por aumento de la deshidrogenitosterona derivada de la testosterona plasmática. Su peso oscila entre los 20 a los 200 gramos, depende del tamaño. ¿Verdad? Es bi o trilobular. Bilobulada o trilobular. Lateral y posterior. Puede haber entonces una hiperplasia fibrosa, muscular, glandular. Las glándulas están dilatadas con doble capa epitelial, glandular presente, que es la hiperplasia de células basales, lo que le estaba mencionando en la prueba. Tiene focos de metaplasia epitelial escamosa, mucinosa o proyectada. Bueno, en algunas ocasiones, aquella fotografía en la parte central que vemos la uretra y el revestimiento epitelial estratificado, allí ese epitelio puede transformarse en una, en vez de ser un epitelio célula estratificado no queratinizado, puede transformarse en un epitelio estratificado queratinizado y de ahí producirse un carcinoma epidermoide y ser una característica que se puede presentar también en el carcinoma prostático. Un proceso metaplásico de ese epitelio. Cuando los procesos son irritativos de la uretra, sobre todo prostática. Así es. Bueno, esta es una vejiga urinaria que se ha abierto por acá, por adelante, y el piso, que es secto, está empujado hacia adelante por este nudo, que es la próstata. Aquí esto es generalmente porque ese paciente ha sido sondeado. Aquí, por eso estamos aquí muy bien. La siguiente. Bueno, hiperplasia de células basales. Bueno, nosotros vemos aquí que cuando yo veo esta imagen en una muestra de las varias, yo digo, bueno, hay una gran cantidad de glándulas, sí. Hay escaso estrógeno, hay un proceso de proliferación glandular, voy a ver las glándulas y voy a buscar lo que les digo. Entonces veo las células mioepiteliales, tiene un proceso metástasis, tiene 1, 2, 3, 4 capas, y aquí veo la basal. Entonces es una lesión benigna hiperplasia. Una hiperplasia de células basales o hiperplasia glandular. La siguiente. Observen esta otra glándula en donde el aspecto glandular es diferente. Las glándulas son más grandes, tienen un componente seroso interior, tienen crecimiento proliferativo de la pared hacia la luz, aquí entonces hiperplasia. Aquí no puedo ver más nada. Aquí son mayor cantidad, es lo que se llama back to back, una glándula pegada con otra. Eso es que me da una hiperplasia, igual que en el endometrio. Esos términos que tenemos ahora bien en el endometrio. Y por aquí vemos unas aisladas. Yo tengo que ver si esta es una lesión benigna o una lesión maligna, y si estas aisladas que están acá son metástasis hacia el resto del tejido. Entonces se hace un mayor aumento y se estudian las células. La siguiente. Hiperplasia prostática adenomatosa. Tenemos las capas, una capa, 2 capas y la célula es mioepitelial. Ya con eso es el ABC para estudiar una próstata. Además de la otras que vamos a ver. La siguiente. Aquí vemos entonces las células mioepiteliales, las células basales y las células prostáticas. Estas son células hiperplásicas con secreción y áreas de secreción. No vemos proceso inflamatorio. La siguiente. Y aquí una hiperplasia prostática estromal, es decir, aquí no hay casi glándulas. Aquí lo que hay es el tejido conectivo, fibromuscular, mesenquimal.
Entonces aquí lo que va a aparecer es una próstata aumentada de tamaño, dura, porque es pura fibra, procesos fibromusculares o fibrótico muscular en este caso. Entonces hay menor posibilidad de que tenga un carcinoma adenomatoso, pero sí un proceso mesenquimático, en este caso un sarcoma, pero es más difícil. Esos pacientes que tienen obstrucciones de la garganta con una próstata grande, como una pelota de softball o de... La siguiente. Bien. Esta es una variedad de una hipertrofia prostática con un área de crecimiento metaplásico. Sustitución de un tejido maduro por otro tejido maduro que no debería estar allí, pero que está cerca, en este caso. Entonces, ven acá que esta glándula, esto que está aquí es una glándula que aparentemente está bien estructurada. No veo proyecciones de cilíndrica alta, sino que se están como formando células epidermales. Entonces hay una metaplasia primero en la uretra, como ya le dije, de estratificado, pseudo estratificado, tiende a hacerse un epitelio escamoso, plano, estratificado, como que la tiene inclusive. Este es propenso a producirse un carcinoma epidermoide en este caso, pero un carcinoma como la siguiente. Bueno, otra variedad. Metaplasia prostática glandular mucinosa, en donde un componente glandular se ve muy bien, se ven las células basales, las células mioepiteliales, ¿verdad? Y produce gran cantidad de mucina. ¿Con qué? Son quistes. Esas son células que uno al corte del quiste y uno las aprieta y sale secreción. Y generalmente no son sanduras. La porción, cuando uno las corta, estas próstatas tienen espacios quísticos grandes. Con un material gelatinoso, mucinoso. Hiperplasia prostática glandular mucinosa. Secreción. La siguiente. Y la ureteral, la que yo le dije, cuando este proceso, no hay un proceso en este caso metaplásico hacia epidermoide, pero esta es la uretra, aquí viene, la uretra. Pero entonces hay una hiperplasia ureteral, se hace mucho más grueso y tiende a invadir el estroma, inclusive tiende a invadir la lunata. Entonces hablamos de hiperplasia urogenital total. Fíjense la variedad de procesos hiperplásicos que se pueden conseguir en una próstata. Y no quiere decir que es un proceso maligno, sino un proceso adaptativo del tejido, que ya ustedes a esta altura deben entender como un proceso inflamatorio periférico, reactivo por supuesto, porque no solamente un proceso reactivo aquí, sino periférico. Una prostatitis, infecciones, etc. Así bien. Hasta ahí vamos a dar. Interesante la clase, están invitados para